Bienvenidos. En esta oportunidad vamos a trabajar sobre el transformador ideal y el transformador real. Vamos a introducir el diagrama vectorial y vamos a conocer el funcionamiento del transformador en vacío y en carga. En principio necesitamos identificar un transformador ideal, para lo cual vamos a establecer las siguientes definiciones. En un transformador ideal, el flujo que se establece en el circuito es común a ambos devanados, lo que implica que no existen flujos dispersos. En segundo lugar, la resistencia de ambos devanados se considera despreciable. Y en tercer lugar, las pérdidas en el hierro, es decir, en el núcleo, también son despreciables. Si se cumplen estas tres condiciones, podemos decir que la FEM inducida en el devanado primario es igual a la tensión primaria aplicada y que la FEM inducida en el devanado secundario es igual a la tensión de salida. Por lo tanto, también podemos establecer las siguientes relaciones. Ya sabemos que A es la relación de transformación y que se establece por el cociente entre el número de espiras primarias sobre el número de espiras secundarias. También sabemos que esto lo podemos expresar como la FEM primaria sobre la FEM secundaria. Y con esta igualdad establecida, podemos decir que la relación de transformación es igual a la tensión primaria sobre la tensión secundaria. Ahora bien, las fuerzas magnetomotrices de ambos devanados también son iguales en un transformador ideal. Por lo tanto, el número de espiras primario multiplicados por la corriente primaria es igual al número de espiras secundario por la corriente secundaria. Y podemos introducir relaciones equivalentes, esto es, el cociente entre la corriente primaria y la secundaria, mucha atención, será igual al número de espiras secundarios sobre el primario, es decir, a 1 sobre la relación de transformación. Nótese los resultados. Tensión primaria sobre secundaria es la relación de transformación en un transformador ideal y corriente primaria sobre secundaria es 1 sobre A. Estas igualdades las vamos a utilizar más adelante. A continuación, vamos a introducir el diagrama fasorial. A la izquierda de la pantalla, el diagrama. A la derecha, una representación física de un transformador monofásico, ventana, que tiene el devanado primario aquí y el devanado secundario en este lugar. El diagrama fasorial nos permite representar la relación que existe entre los fasores que intervienen en el funcionamiento de la máquina, en este caso en vacío. ¿Qué quiere decir en vacío? Quiere decir que no tengo carga acoplada al secundario y por lo tanto no hay circulación de corriente en este devanado. Ahora bien, al conectar el devanado primario a la red de corriente alterna de tensión V1 o V y con el secundario abierto como acabamos de comentar, circulará por el primario una corriente primaria, que en este caso será I0. Está representada en el diagrama fasorial a través de este fasor de color amarillo. La circulación de esta corriente I0 producirá un flujo magnético, como lo vemos en el diagrama fasorial. Este flujo magnético es común a ambos devanados, en tanto que este flujo magnético produce en el primario una FEM E1 que se opone a la causa que lo produce y una FEM E2 en el secundario, también aplicando los mismos principios físicos. La pregunta para la clase: ¿por qué I0 atrasa 90 grados respecto de V1? ¿Y por qué E1 y E2 atrasan 90 grados respecto de I0?
las respuestas en el foro. Continuamos. La impedancia de un elemento la definimos como la relación entre la tensión fasorial aplicada y la corriente fasorial que circula por el mismo elemento. Veamos. Aplico una tensión fasorial al elemento y circula una corriente I sub L. La notación L refiere a load o carga en inglés. Dado que la tensión y corriente primaria son distintas entre el primario y el secundario, la impedancia aparente del elemento también cambia. Y nos interesa establecer la ecuación de cálculo, es decir, cómo se ve reflejada una impedancia de carga que está conectada al secundario en el primario. Para lo cual establecemos una equivalencia, es decir, ¿cuál es el valor de Z' sub L? Prima refiere a la impedancia referida al primario. Lo que vamos a hacer es establecer equivalencias, esto es, si la tensión primaria es igual o equivalente a la relación de transformación por la tensión secundaria, y la corriente primaria es equivalente a la corriente secundaria sobre la relación de transformación, ordenando los factores, encontramos que la impedancia de carga referida al primario será igual a la relación de transformación al cuadrado por la impedancia de carga. Recuerden siempre en este punto que esto es una impedancia compleja y esto es una magnitud escalar. Con esta expresión se puede referir impedancias al primario o al secundario del transformador para luego aplicar análisis de circuito. Ya estamos en condiciones de realizar ejercicios de aplicación. Por favor recuerden que todas las presentaciones se encuentran en el campus y la pueden descargar para ser analizadas con detenimiento. En este caso vamos a analizar en principio un sistema monofásico de potencia como el representado en la figura. Se les pide que determinen la tensión en bornes de la carga y las pérdidas en la línea de transmisión utilizando herramientas de análisis de circuito. En segundo lugar, incorporamos un transformador elevador de relación 1 a 10 y un transformador de rebaje de relación 10 a 1. En esta oportunidad, también les pedimos que determinen la tensión en bornes de la carga y las pérdidas en la línea de transmisión, para lo cual necesitarán ustedes reflejar la impedancia de carga y luego la de línea al circuito primario, utilizando los conceptos que acabamos de introducir. Una vez que reflejen la impedancia de carga y la impedancia de línea al circuito primario, estarán en condiciones de aplicar análisis de circuito. Recuerden que es importante que revisen los conceptos de impedancia de carga reflejada. Una vez que hayan realizado ambos ejercicios, les pido que comparen los resultados. ¿Qué utilidad tiene introducir transformadores elevadores y reductores en una línea de transmisión? ¿Qué impacto tiene en la tensión en bornes de la carga y en las pérdidas en la línea? Muchas gracias. Continuamos con el estudio del transformador ideal ahora en carga, recordando que el transformador ideal cumple con las siguientes premisas: que el flujo que se establece en el circuito es común en ambos devanados, es decir, no hay flujos dispersos, que la resistencia de ambos devanados se considera despreciable y que las pérdidas en el hierro, es decir, en el núcleo, también son despreciables. Sabemos que la potencia en el circuito primario, la potencia eléctrica de entrada en el transformador, queda definida por esta expresión, en tanto que la potencia en el circuito de salida del transformador queda definida por esta expresión.
las repasamos. Potencia de entrada es igual a tensión primaria en la entrada por corriente primaria por el coseno de phi o tita primario. Que la potencia de salida será igual a la tensión en bornes de salida por la corriente que circula por la carga por el coseno de phi secundario. En un transformador ideal, la potencia de entrada es igual a la potencia de salida. Y esto va a ocurrir para cualquier condición de carga. Por ejemplo, si el coseno de tita primario y el coseno de tita secundario son iguales a 1. Es decir, que en esa condición se cumple que la potencia de entrada será igual al producto de tensión por corriente primaria y la potencia de salida será igual al producto de tensión de salida por corriente de salida. Como decíamos, esto se cumple para cualquier condición de carga. Lo que quiere decir que el coseno de tita primario será igual al coseno de tita secundario. Recuerde, al suponer nulas las pérdidas, coincidirán las potencias absorbidas de la red, es decir, la potencia de entrada, y la suministrada a la carga, es decir, la potencia de salida. Hecho este análisis, vamos a presentar el diagrama fasorial del transformador ideal en carga. Ahora introducimos los fasores de corriente I sub 2 que atrasa respecto de la FEM E sub 2. Como I sub 0 es despreciable, I sub 1 es igual a I sub 2 sobre M y su dirección será opuesta a I sub 2. Recordar, tita o phi primario y secundario son iguales. Y finalmente, B sub 1 irá en adelanto un ángulo phi sub 1 respecto de la corriente primaria. Aquí tenemos entonces representado el diagrama fasorial de un transformador ideal en carga. Ya estamos en condiciones de realizar un tercer ejercicio de aplicación. En este caso tenemos un transformador de 3000 a 240 volt que alimenta una carga de impedancia 1, 30 grados en atraso. Les pido trazar el diagrama vectorial suponiendo despreciable la corriente de vacío. Debería quedar un diagrama fasorial como el representado en la figura. Muchas gracias.